Imagina ir andando tranquilamente por una calle cualquiera y que de repente, ¡pum!, el suelo explota bajo tus pies. Uf, qué imagen. Pues no es ciencia ficción. Pasó en Guadalajara, en Jalisco, México, el 22 de abril de 1992. Una serie de explosiones brutales en el alcantarillado, kilómetros devastados. Una auténtica catástrofe. Exacto. Hoy vamos a revisar las fuentes que documentan este suceso, que a menudo llaman la tragedia olvidada. Queremos entender bien qué pasó, por qué y por qué nos sigue interpelando hoy. Y un punto clave, que impacta mucho al leer sobre ello, es que hubo avisos, muchas advertencias previas. ¿Sí? ¿De qué tipo? Pues mira, durante días, incluso casi una semana antes, los vecinos de varias colonias, como Analco, La Reforma, notaban un olor fuertísimo a gasolina. Que salía de las alcantarillas, ¿sabes? Olor a gasolina en las alcantarillas. Eso ya es una señal de alarma tremenda. Tremenda. Y no solo eso. Hay testimonios que cuentan que el agua del grifo, el agua corriente, salía a veces como mezclada con gasolina. Pero bueno. Y no se hizo nada, con esas señales tan claras. Pues a ver, las fuentes dicen que sí hubo inspecciones, fueron bomberos, protección civil, incluso personal de Pemex, la petrolera estatal. Pero la respuesta oficial fue, bueno, minimizar el riesgo. Se dijo que no había peligro. Algunos pensaron que era, fíjate, insecticida o algo así. No se actuó con la urgencia necesaria. Increíble. O sea, las señales estaban ahí, pero se ignoraron o se subestimaron gravemente. Una primera lección muy dura. Y eso nos lleva directos a la mañana del 22 de abril, 10:05 de la mañana. La vida normal, interrumpida de golpe. Colegios, talleres, gente en el mercado. Todo saltó por los aires. Y hay un detalle que recogen varios testimonios, bastante estremecedor. ¿Cuál? Que justo antes de las explosiones, muchos perros y gatos estaban como muy agitados, nerviosos. Como si presintieran el desastre. Qué curioso y qué terrible a la vez. Y entonces, Llegó la explosión. o mejor dicho, las explosiones. No fue una sola, fueron varias en cadena, al menos 4 en unos 10 minutos. Iban recorriendo el subsuelo. Una reacción en cadena. ¿Y la potencia? Descomunal. Se estima que la más fuerte equivalió a unas 3,5 toneladas de dinamita. Imagínate. Buf. Entiendo la devastación, entonces. Más de 8 kilómetros de calles, no. Calles como Gante, 20 de noviembre. Destrozadas, sí. Con cráteres enormes, de 5 hasta 10 metros de profundidad. Viviendas, negocios, coches que salieron volando. Las descripciones hablan de una zona de guerra, un paisaje fantasmal. Totalmente. Difícil hacerse una idea si no ves las imágenes. Y claro, el coste humano. Fue terrible. Uf, sí. Las cifras oficiales, hablan de 206 muertos y unos 1.500 heridos. Pero las organizaciones civiles y los testigos siempre han dicho que fueron más, ¿verdad? Sí, elevan la cifra de fallecidos a más de 300, quizá incluso 400. Hay que pensar que hubo cuerpos que no se identificaron enterrados en fosas comunes. Una tragedia inmensa. Y detrás de esas cifras, historias terribles. Recuerdo leer sobre el conductor de un autobús urbano que fue literalmente tragado por una grieta con todos los pasajeros. Exacto. O familias enteras encontradas abrazadas entre los escombros. Y los supervivientes, muchos con secuelas psicológicas para siempre. Crisis de ansiedad ante ruidos fuertes, por ejemplo. ¡Qué horror! Aunque también, supongo, hubo heroísmo. Sí, las fuentes también destacan eso. Mucha gente anónima, vecinos y por supuesto los bomberos y equipos de rescate que se jugaron la vida para sacar a gente de los escombros en medio de aquel caos. Vamos a las causas. ¿Cómo pudo pasar algo así? ¿Qué dicen las investigaciones? Pues la explicación técnica apunta a una filtración masiva de hidrocarburos, básicamente gasolina, desde un conducto de Pemex. Esa gasolina se fue filtrando al sistema de alcantarillado, al drenaje, y se acumuló ahí durante kilómetros y kilómetros, más de 15 kilómetros de red afectados. Una bomba de tiempo bajo la ciudad. ¿Y por qué se produjo esa fuga? Parece que el origen fue una soldadura defectuosa en ese poliducto de Pemex, un fallo que, fíjate, venía de años atrás, de 1989, y que se agravó por la corrosión de la tubería. Esa mezcla de vapores de gasolina y aire en el túnel del alcantarillado era altamente explosiva. Solo necesitaba una chispa. Una chispa. ¿De dónde? Probablemente de alguna obra cercana, trabajos de mantenimiento o algo así. Eso fue el detonante. Y aquí, claro, entra la cuestión de las responsabilidades.
porque una fuga así no ocurre porque sí, y menos si había avisos. Exacto. Las fuentes señalan bastante claramente hacia la negligencia. Por un lado, de Pemex, en el mantenimiento de sus ductos y en la gestión de la fuga. Y por otro, de las autoridades locales, por la falta de supervisión adecuada de esas infraestructuras y sobre todo por no haber reaccionado a tiempo a las advertencias de los vecinos. Hubo cruce de acusaciones, ¿no? Entre Pemex, el ayuntamiento, el gobierno estatal. Sí, como suele pasar. Pero el fallo del sistema, la falta de coordinación y de asumir responsabilidades, parece bastante evidente. Y al final, ¿quién pagó por esto? ¿Hubo justicia? Pues muy limitada, la verdad. Muy limitada. Apenas procesaron a algunos funcionarios de nivel medio-bajo. 2 acabaron en la cárcel, creo recordar. ¿Y los altos cargos? El gobernador del estado, Guillermo Cocío Vidaurri, fue destituido. Pero bueno, años después volvió a la política. Ya. ¿Y las víctimas? ¿Las indemnizaciones? Consideradas insuficientes por casi todo el mundo, ridículas incluso. Hay ejemplos de familias que recibieron 5.000 pesos de la época, una cantidad mínima, por perderlo todo o incluso la vida de familiares. Es desolador. Entiendo por qué se le llama la tragedia que México quiso olvidar. Sí, esa falta de justicia real, el hecho de que los medios dejaran de prestarle atención con el tiempo, quizá intereses económicos o políticos para no remover demasiado, todo contribuyó a un cierto olvido. ¿Y cómo se recuerda hoy en Guadalajara? Bueno, existe un monumento en el Parque de las Víctimas. Y cada año hay marchas de supervivientes y familiares exigiendo justicia y memoria. Pero a nivel nacional, es verdad que no tiene la misma presencia en la memoria colectiva que, por ejemplo, el terremoto del 85 en Ciudad de México. No se enseña tanto en las escuelas. Es como un recordatorio incómodo, ¿no? De lo que puede pasar cuando falla la supervisión, cuando hay negligencia institucional. Exacto. Y algunos ven conexiones, o al menos ecos, en tragedias más recientes como la de Tlahuelilpan en 2019, la explosión del ducto. Te preguntas si de verdad se aprenden las lecciones sobre la seguridad de las infraestructuras. En resumen, lo que pasó en Guadalajara en 1992 no fue un simple accidente, un rayo en cielo sereno. Fue la consecuencia terrible de una cadena de errores, de negligencias y sobre todo de advertencias que no se escucharon. Así es. Y nos deja una reflexión final, yo creo, bastante inquietante. Más allá de la justicia que sigue pendiente para muchas víctimas, ¿qué nos dice sobre lo vulnerables que son nuestras ciudades, nuestras infraestructuras y también sobre cómo funciona la memoria colectiva? El hecho de que una catástrofe así, que dio señales, pudiera ocurrir y luego difuminarse en el relato nacional. Que es una pregunta potente. ¿Cuántas otras bombas de tiempo, resultado de fallos parecidos, de falta de mantenimiento, de negligencia, podrían estar ahora mismo activándose bajo nuestros pies sin que les prestemos la atención debida?